Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta edición de Prosa y Pixel. Hoy estoy muy bien acompañado. Estoy con el periodista Francisco Arevalo. Hola Pancho, ¿cómo estáis? Bien, usted, Pedro Fodich. ¿Todo bien? Hoy tenemos un especial, vamos a hablar de lo que fue el 2025, pero en el ámbito de videojuegos. Por eso tengo a este doctor especialista, hombre que se ha quemado los pulgares y se los han trasplantado más de una vez para poder llegar a platinar, ¿cierto? Ese es el término actual. Mira, me estoy actualizando el término actual de los videojuegos. Uno decía antes, me lo di vuelta, y antes bastaba con darse vuelta el videojuego. No, ahora hay que sacarlos en plata, oro, platino, el nivel de logro del juego, ¿cierto? Igual le digo a veces dárselo vuelta. Dárselo vuelta, claro. El juego. Claro. Bueno, tiene que ver un poquito con las o sea, a ver, si hacemos una revisión de lo que son los juegos de video, que todos los juegos de video que tienen que ver con objetivos, con múltiples objetivos, múltiples tareas, se han vuelto cada vez más abiertos, más complejos, y esto yo creo que desde ya por lo menos llevamos unos 20 años en eso, de que uno puede terminar el juego y hay muchas cosas por hacer y a la vez no lo has completado, claro, y a veces se hace que hay que darle incluso una segunda vuelta. Por ejemplo, los juegos ahora ya no se terminan al 100% jugándolo una vez. Uno tiene que, por ejemplo, cuando uno se pasa, no sé, el God of War en difícil, después se bloquea una dificultad aún más difícil, entonces ahí es más rejugable. Eso es lo que tienen los juegos ahora. Ahora me acordé hay dos juegos de la época de la consola Nintendo que tenían multifinales. Mira, ¿sabes? Ahora me acordé. Uno es el Castlevania 3. Porque el Castlevania 3 tenía una particularidad, que tú jugabas con Trevor Belmont, el bisabuelo de Simon, ¿ya? Pero este juego tenía como una lógica de RPG que tú podías elegir por dónde ibas. Por dónde ibas, y además tú podías, en el camino, tú lograbas conseguir un personaje secundario, un jugador secundario, ¿ya? Que podía ser un pirata, una hechicera o Alucard. Ahí es la primera vez que aparece Alucard de los juegos de... Entonces si terminabas el juego, dependiendo con qué compañero terminabas el juego, había un final distinto. O sea, distinto entre comillas, porque básicamente era la misma cinemática, pero con otro personaje, y el diálogo era distinto. En teoría, Trevor con la hechicera después tenían ahí un cuento. Y el otro juego antiguo, estoy pensando juegos de más de 30 años, que tenía un final distinto según cómo tú lo terminabas, era Metroid. Metroid básicamente tenía una cuota de fanservice, porque si tú lo terminabas, Samus se sacaba el traje. Claro, Samus se sacaba el traje, y ahí te das cuenta que Samus era una mujer. Y claro, y si tú terminabas, creo que, si no me equivoco, si terminabas Metroid en el tiempo óptimo, Samus aparecía en bikini. Porque podía aparecer aparecía Samus. Después aparecía Samus sin casco, después sin la armadura, y después sin como el traje debajo de la armadura. Entonces esa era la recompensa que recibían los jugadores. Me imagino que en ese tiempo habrá sido casi que un mito. Por ejemplo, me acuerdo lo de estos mitos que habían con Lara Croft también en Tomb Raider, los juegos. Claro. No, esto es efectivo. Porque también han habido mitos que son... Que partieron como broma y después terminan siendo mitos. Por ejemplo, el mito de Shenlong en Street Fighter. La revista... Nos estamos yendo de la pauta totalmente a cualquier lado hoy día, pero bueno, la revista Electronic Gaming Monthly ya publicó en su edición de abril del 91, tenía un especial de Street Fighter, y en ese especial de Street Fighter hablaba sobre un super jefe después de Bison, que era Shenlong, que era básicamente el mismo sprite de Ryu, pero con pelo blanco, un gi gris y con una cola, con una trenza. Y esto era una broma de Día de los Tontos. El 1 de mayo
el 1 de abril es el Día de los Tontos, es como el Día de los Inocentes, y era una broma de Día de los Tontos. Pero para lograr eso, ellos pusieron toda una secuencia, que es lo que había que hacer, había que ganar prácticamente perfecto el Street Fighter, o sea, todas las... La gente quemó un montón de monedas en las máquinas, y no era así. No era así. Esta historia tiene muy mal final, les cuento, porque había una persona en este estudio que tenía esa revista, y la perdió. No voy a decir que pero fue, Dios santo, después cuando me enteré de eso, que ese era mucho tiempo después me enteré que esa revista, esa electrónica, era un artículo de colección, y yo la perdí, si seré pelotudo. Vamos a la pauta mejor. Sí, claro. Cuéntanos, Pancho. Tenemos uno recapitula el año, qué fue lo mejor, qué fue lo peor. Partamos con lo mejor del año. Bueno, para ti, lo mejor del año, o para los expertos. Cuéntanos. Bueno, para mí, lo mejor del año claramente fue lo voy a decir completo, pero después lo voy a llamar de otra forma, el Clair Obscure Expedition 33. Expedition 33, para hacerlo más corto. Expedition 33. Que fue el juego que ganó el GOTY este año, que es el Game of the Year. Que tuvo muy buena competencia. O sea, aparte de este juego también está el Death Stranding 2 de Hideo Kojima, estaba ¿cómo se llama este? El Silksong, el Hollow Knight, la secuela del Hollow Knight, que se tardó mucho en salir, y el Hades 2. Y lo que tienen en común todos estos juegos es que todos son indie, son hechos por una empresa pequeña. Que el de Expedition 33 tuvo una polémica porque venía de un grupo de personas que trabajaron en una empresa grande que era Ubisoft. La cual se está tirando de las mechas por el juego que hizo sus ex trabajadores, porque fue un juego de 10, muy, muy bonito y muy... Cuéntanos un poquito de Expedition 33. ¿Qué tipo de juego es? ¿Plataforma, RPG, un juego, beat'em up, no sé? Un juego de aventura, pero más que nada a mí me causó una cuestión que a mí no me gustan mucho los juegos por turno, de combate por turno. Ya. Y Expedition 33 o sea, es más RPG. Sí. Y Expedition 33 me hizo como recuperar ese gusto por los juegos por turno. Entonces es muy entretenido, tiene una historia muy buena, hay un giro de tuerca por ahí interesante también, pero mereció el GOTY totalmente, a pesar de que los otros también son muy buenos. Especialmente para mí el otro que es muy bueno es el Silksong. Claro, la otra vez vimos imágenes de Silksong. Había una polémica, un personaje del Silksong que aparentemente hablaba en chileno. Sí. Eso estuvo muy simpático del personaje de Silksong que había. Pero bueno, y también el Expedition 33 no se salvó de alguna polémica también después de los premios, que se le acusó de usar IA generativa para hacer unos pequeños fragmentos que salen en el juego, unos diarios que incluso, como lo conversamos incluso antes, se quitaron después en el producto final, pero eso no sirvió para que no le quitaran el premio en los Indie Games Awards, que son los premios que premian, valga la redundancia, a los juegos indie. Los juegos independientes, los juegos, claro, de creadores. Es interesante eso de la... ¿Qué señal se está dando con esto de que las empresas, las grandes empresas, estoy pensando Konami, Capcom, Activision está muy mal últimamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Activision? Bueno, su juego estrella, que era el Call of Duty Black Ops 7, está capa caída totalmente, en la baja más grande en la historia de un juego de Call of Duty en cuanto a jugadores multijugador, y una recepción muy mala. De hecho, este año volvió la pelea entre Call of Duty y Battlefield, porque volvió a aparecer Battlefield con Battlefield 6, creo que si no me equivoco, Battlefield 6, que salió muy potente, ha bajado en jugadores como cualquier juego últimamente que no rellene contenido cada 2 semanas, pero Call of Duty la tuvo difícil en su época de salida. De hecho, las primeras 2 semanas, para que la gente jugara, lo dieron una prueba gratis de una semana entera, porque el juego no vendía. Call of Duty es un shooter, ¿cierto? Es un shooter. Claro. El Battlefield y el Call of Duty son shooters. Siempre estuvieron en la pelea. Por ejemplo, cuando en la generación de la Play 3 y la Xbox, estaba el Battlefield 3 y el Call of Duty Black Ops 2, y era como, o jugáis uno o jugáis el otro, pero no podéis jugar los dos. Era como la guerra que había ahí. Y ahora, era como FIFA versus PES en su momento, sí. Claro. Oye, pero además me da la impresión de que los shooters se los empezó a comer Fortnite, PUBG. Sí. Puede ser, ¿o no? Bueno, eso ya no tanto. Ahora ha nacido otro género de tipo de shooter, que son los extraction shooter, que son como
uno entra a una zona, toma, no sé, equipación, pelea con otros rivales y si los mata, se lleva a su equipo y tiene que salir de esa zona. Tiene un tiempo para salir, porque si muere dentro de esa zona, pierde todo. Y se ha vuelto muy popular ese género. Por ejemplo, Battlefield quiere adaptar ahora un modo de ese tipo. Está el... siempre se me olvida su nombre. Pero han salido muchos shooters. Está el Arena 50... No, me estaría inventando el nombre, pero... ¿cómo se llama? Pero bueno... Tarkov. El Tarkov es un juego muy popular de ese género, que de hecho lo popularizó Escape from Tarkov. Un juego que salió hace casi 4 años y sigue siendo uno de los más populares. También está el Ark Riders, que salió hace muy poquito, que es la misma idea. Justo estaba viendo en la pauta que tú me diste, dentro de los juegos destacados, no me sentí tan viejo, porque vi 2 títulos que yo dije, esto yo lo jugué en su momento. Silent Hill, F, Death Stranding 2, pero Silent Hill y Mario Kart. Cuéntanos un poquito de tu selección de los juegos de Stranding 2, Silent Hill, Split Fiction, Mario Kart World y Ark Rider. Esa es tu selección de los juegos destacados 25. ¿Por qué? Bueno, el Silent Hill F fue una idea que tuvieron, parece que, por ejemplo, el año 2023 salió el remake de Silent Hill 2 y le fue excelente. Es muy buen juego y es muy buen remake, que últimamente parece que es difícil hacer un relanzamiento. Sí, yo recuerdo el relanzamiento de Warcraft 3. El Reforged. Horrible. Y fue horrible. Yo soy jugador de Warcraft, no sé, pero horrible Warcraft Reforged. Y lo único no aportó nada, solamente laguear. Aparte de no aportar nada, también quitó la versión antigua. Entonces la gente ya no puede. Eso es algo malo que ha pasado últimamente con los remakes, que ya no sale el remake y borran el juego antiguo. No, pero después, por la presión de los jugadores, tuvieron que poner una modalidad donde uno podía volver a jugar el juego versión clásica. Pero por ejemplo, hace como más 2 años creo que salió la trilogía del GTA, la antigua, la primera generación del GTA 3, GTA Vice City y San Andreas, salieron su remasterización, entre comillas remasterizaciones, porque al final se hicieron con inteligencia artificial, y borraron todos los juegos antiguos. Ya no se pueden comprar. Uno tiene que comprar sí o sí los nuevos. Pero qué feo. Y borraron muchas cosas. Pero ahí yo creo que hay algo que no se ha entendido muy bien, es que hay una estética del videojuego antiguo que uno la aprecia mucho. El diseño 8-bit, el diseño 16-bit o el diseño ya del poligonal, que quizás eso para ti es más clásico. A mí el 16-bit es el clásico. Uno lo aprecia, le gusta. Sí, a uno le gusta. Y aparte siento que hace como parte de la esencia. Por ejemplo, el GTA San Andreas tenía un detalle de que el mapa se sentía gigante. Al final no era tan grande, pero había una niebla que era porque la consola no alcanzaba a cargar totalmente el juego. Entonces tenían que poner una neblina para que no estuviera todo el rato cargando el mapa, y eso hacía que el juego tuviera más profundidad. Como uno miraba, por ejemplo, si soy el edificio más alto y no veía el fondo del juego porque había una niebla. Pero con todas estas versiones nuevas y los avances de la tecnología, se borra eso y se ve feo. Pierde como la mística, pierde la estética, pierde el sentido. Bueno, pero en cuanto a los juegos que enumeré en la lista, por ejemplo, Silent Hill F es la seguidilla de juegos que está sacando Konami en cuanto a Silent Hill. Y este va un poco más allá de lo que es el Silent Hill original, que es más, un poco, incluso diría gringo, como los personajes. Se basa como en es japonés, es muy japonés, como de mitología japonesa, tema de máscaras, de casamientos arreglados. Es como la trama principal del juego. Hay un casamiento arreglado y como que ella no quiere, y hay una parte como de pastillas. Es muy como dark japonés, como estas películas antiguas. Ya, perfecto. Como Ringu, como la película. Tiene mucho como de eso. Entonces, es bastante entretenido, pero cambia un poco la fórmula como de cómo se juega un Silent Hill. Es un poco más como tiene un combate medio extraño. Que a mucha gente no le gustó y lo catalogó como, últimamente a todos se cataloga como un Dark Souls. Pero no era ni cerca. Qué raro. Bueno, también está el Death Stranding 2, que es la secuela del exitoso juego de Hideo Kojima, que se le reconoció más tanto por la historia, pero también porque fue el primer juego que le sacó todo el jugo a la Play 5 Pro, que la explotó al máximo. De hecho tuvo unos problemas de calentamiento por ahí la Play 5 con este juego. Yo no lo he podido jugar, he visto solo gameplay porque no tengo Play 5 pero lo poco que he visto es muy interesante. Bueno, el Mario Kart World también, que es la vuelta de Mario Kart
Ya hace años que no salía un Mario Kart nuevo, que el último fue el 8. El 8 que fue para la Switch. No, salió primero para la Wii U Para y la Wii U. después para la Switch salió como la versión de lujo con todos los personajes y expansiones. Y me acuerdo que también al mismo tiempo sacaron una versión para celulares, como Mario, que era bastante Tour, buena la versión sí. de Mario Kart Tour, World Tour, creo. Mario Kart Tour. Mario Kart Tour, que era bastante buena. Oye, ya que estamos hablando de Mario Kart y estamos hablando de Nintendo, ¿qué pasa con el tema precios? Últimamente, bueno, el año pasado salió la Switch 2, la segunda versión de la consola de Nintendo. El problema es que... Pregunta, ¿vale la pena comprar la Switch 2? Para mí por lo menos... Aquí me dicen que no, aquí en el estudio me dicen que no. Yo no soy mucho de Nintendo. Jugué el Mario Kart World Tour porque un amigo lo compró. Yo le dije, yo te pongo plata para comprar el Mario Kart. Lo bonito del Mario Kart es un juego muy bueno para hacer amigos y después perder amigos, ¿cierto? ¿Sí o no? El problema es que cuando salió la Switch 2, solo salió con el Mario Kart. Obviamente uno podía jugar los juegos de Nintendo Switch 1, pero no había una mejora gráfica en el momento. Y cuando empezaron a salir, por ejemplo, salió el Breath of the Wild, el Zelda, para la Switch 2, uno tenía que pagar por la mejora. Entonces la mejora gráfica. Ahí yo creo que hay cierta exasperación por parte de los jugadores. O sea, y además estoy viendo aquí en tus apuntes 94 mil pesos, 94.000. Sí, en la tienda oficial de Nintendo, el Mario Kart World vale 94.900. Es un problema. Eso es absurdo. Es absurdo. Yo me acuerdo cuando era joven y yo compraba juegos, lo para mí caro, eran 30.000 pesos por un juego. Pero... Porque además es un juego, es una descarga, no es un juego propio, no hay un... En la tienda de Nintendo es el juego digital. El problema es que, por ejemplo, cuando salió con la Switch 2, había un combo que era solo la Switch 2 y la Switch 2 con el Mario Kart Tour. Creo que, si no me equivoco, si no estoy mal, valía obviamente 90.000 pesos más con el Mario Kart World. Y aparte venía con otro juego que era como... lo están haciendo hace tiempo, también lo hizo Sony con la Play, que es como que testea la Nintendo Switch. Por ejemplo, Play tenía el Astrobot, no el juego que ganó el GOTY, sino uno más antiguo, Astrobot Playroom se llama, que era como que era interactivo. Por ejemplo, uno vea la interactividad del mando y cosas así. La Switch hizo algo parecido, pero a diferencia de la Play, ellos lo vendieron el juego, aparte, no venía con la consola. Entonces hubo una polémica de que también que si Mario Kart se vende a este precio y la gente lo compra, se va a volver el estándar después. Exacto, y ahí hay un problema, creo yo. Y a PC pasó algo que Other Wilds, un juego que no es tan bueno. No, sí, es que hay dos que se parecen mucho, que es Outer Wilds y Other Wilds. El Outer Wilds es buenísimo. Outer Worlds es el bueno. El Outer Wilds salió el 2 y un precio muy parecido. Y no era un juego que costara ese precio. Pero por último, ¿tenía formato físico? No, solo digital para PC. ¿Qué porquería? No, porque en PC al final no hay formato físico. Claro. En mis tiempos, voy a volver a dar la lata con la... Tú tenías... A ver, yo soy principalmente... Mi adolescencia la vi con la NES. ¿Ya? Entonces, primero, la NES no... Era muy difícil conseguirse juego pirata. O sea, el juego pirata, además por lo general, por el tema del funcionamiento del cartucho de la NES, no funcionaba. Entonces tú tenías que comprarte el juego original NES. Que en esa época un juego caro de la NES costaba 20 lucas. 20.000 pesos, que era el Super Mario 3. Era el juego más caro. Pero este juego venía ya con una cajita. Venía con un manual de instrucciones, donde aparecían dibujados todos los jefes. Tenía como un algo más. Tenía un algo más. Había una particularidad con ese cartucho, porque además rompía un poquito la estética del diseño, porque era completamente amarillo con Mario volando. Tenía todo un tema de que tú obtenías algo más allá. Estoy pensando también los cartuchos de Zelda. El Zelda, el primer Zelda de todos, tenía dos aspectos desde lo físico que eran muy notables. Uno, el cartucho en sí era dorado. El cartucho del Zelda era dorado. Eso le da un toque. Le da un toque. Y además venía con algo que ahora quizás uno lo da por sentado, pero venía con una batería de memoria. El Zelda es el primer juego que te guarda, que básicamente tú recuperas tu progreso almacenado en una memoria, en una batería de memoria.
no sé por qué le llamaban batería en esa época, era un juego con batería, no sé por qué se ocupaba ese término, pero lo que se guardaba quedaba guardado en el cartucho. El cartucho funcionaba como un dispositivo con memoria. Y eso era totalmente revolucionario para la época. Ahora lo damos todo por sentado, o sea, tenemos guardada la partida de lo que sea, uno está todo guardado, pero en esa época no. O sea, y la única alternativa que tú tenías aparte eran los passwords. Cuando tú llegas, habían juegos que tú llegabas a cierta etapa y te dan, ok, usted llegó a esta etapa, este es su password. Pero lo desgraciado de esa época es que esos passwords no consideraban, por ejemplo, con cuántas armas llegabas, sino que te ponían a tu personaje prácticamente en pelota en esa etapa. En la parte muy adelante. pero no consideraba nada más de lo que tú habías logrado. Era entonces, solo como el punto. El punto, claro. Pero no lo que claro. Mientras que el Zelda con la batería tenía eso. Y ahora si tú piensas, volviendo al problema de los precios, tú no, o sea, está bien, puedes guardar, porque eso te lo da la consola, te lo da el servidor, etcétera, etcétera. Pero tú no tienes nada con el juego, no hay nada. Estoy pensando en otros juegos, por ejemplo, el Pokémon Yellow, que era Cuando se lanzó el Pokémon Yellow en Estados Unidos, se lanzó una edición especial, un Game Boy amarillo, y el cartucho era amarillo en un blister grandote. O sea, había una entrega de valor físico que quizá hay gamers que me van a decir, ¿para qué quiero basura en mi...? Pero yo encuentro que había algo, no sé. Bueno, a día de hoy también existen ya no se hace tanto porque normalmente suele ser una figurita o algo, un detalle, pero las ediciones coleccionistas, pero sobrepasan demasiado el precio base del juego. Claro, pues ahí está el problema. Yo en mi vida me he comprado una edición especial, de The Last of Us 2. Me arrepiento. ¿Y venía con una figurita? ¿Y te arrepientas? Me arrepiento porque me salió muy caro y en su momento no aprecié mucho el juego cuando lo compré. Vamos a hablar de The Last of Us después, un ratito después de la pausa. Oye, pero antes de que nos vayamos a la pausa, hay un problema con las memorias RAM. Sí, un problema que está afectando principalmente a los jugadores de PC. A mí, por ejemplo, me afecta porque está pasando que empresas grandes de inteligencia artificial están quemando las RAMs y muchas empresas... ¿Cómo quemando las RAM? Están usándolas demasiado, entonces compran muchas memorias y muchas empresas están desapareciendo. Por ejemplo, hace poco desapareció Crucial, una marca que hace tanto memorias RAM como discos duros, discos SSD. ¿Pero por qué desapareciendo si hay tanta demanda? ¿Se están yendo hacia la industria? O sea, están dejando de producir para el usuario promedio, solo para empresas. Entonces, esto está haciendo una escasez y las memorias RAM no son tan fáciles de hacer como uno cree. O sea, de hecho, solo se hacen en 2 lugares. En Corea del Sur y en Estados Unidos. Entonces hay una escasez. Hay un tema con la producción que por eso no se hacen en China, porque no pasan como los permisos para hacerla en China. Entonces ya no hay tanta distribución y están escaseando. Aparte que ya estaban subiendo de precio antes por otros problemas que tenían los PC. Muchas marcas usan estos, Sony, Microsoft para sus consolas, Nvidia para Nvidia, Intel, AMD, todo lo que tenga que ver con computación. Usan memoria RAM y no hay tantas empresas que están haciendo. Entonces, cada vez están más caras. Por ejemplo, yo tengo 16 GB de RAM. DDR4, ojo, que las que están subiendo más son las DDR5, que es la generación que viene después. Pero, por ejemplo, yo tengo 16 GB. Eso lo habré comprado en 40,000 pesos. Ya. Ahora, 16 GB son casi 100,000 pesos. En DDR4 y en DDR5, una buena, por ejemplo, pueden ser hasta 300,000 pesos. 16 ¿Qué diferencia hay entre una DDR5 y una DDR4? Hay temas de velocidades, son temas que casi no se notan en el usuario medio, pero para el usuario gamer sí se nota. Sí, por ejemplo, cuando con el avance, por ejemplo, las placas madre ya no aceptan, una placa madre moderna no acepta una DDR4, tiene que ser sí o sí DDR5. Mientras más generación, por ejemplo, aceptan más velocidades de... Esto tiene que ver entonces más con la persona que tiene un PC de gabinete. Sí. Ya. Bueno, la memoria RAM para netbooks también se puede. Sí, claro. Pero ha sido un problema grave que, según lo que se habló, va a durar hasta el 2028 aproximadamente. Y quizás siga subiendo el precio de la RAM hasta ahora. Ahora está cara para el usuario promedio. Por ejemplo, el estándar actual de RAM... El problema es que esto no solamente afecta al público gamer, afecta a todas las personas. O sea, el consumo de equipos de computador sigue siendo alto, más allá del boom que tienen los portátiles. Pero a jugadores que no juegan en PC, por ejemplo, las consolas como la Play y la Xbox también usan memoria RAM. Y también a la hora de producirla
va a ser un poco más caro a la hora de ponerle RAM. Entonces también afecta a la hora del precio base de la Play. Va a ser un problemita. Oye, ¿hacemos una pausita? Vamos a la música, vamos a escuchar un clásico ochentero total. Vamos con la canción The Touch. Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Estamos de vuelta hoy en este especial 2025 de lo que fue lo mejor de los videojuegos con nuestro especialista Francisco Arévalo. Oye, Francisco, aparte de lo que ha sido lo del año, tenemos un aniversario bien importante, porque está de aniversario quizás un ícono, una leyenda de los videojuegos, 45 años de Don Pac-Man. Uh-huh. Así es, guaca. Estos juegos de aquella época que eran súper abstractos. ¿Qué es Pac-Man? Pac-Man era una bolita que comía otras bolitas, uh-huh, y lo perseguían fantasmas y comía cerezas y comía piensa lo abstracto que era el videojuego en esa época, o sea, por un tema de limitaciones gráficas, pero en la simpleza está lo bello. Es uno de los juegos más exitosos, a pesar de ser uno de los más antiguos. Claro, recordemos Pac-Man, esta bolita que iba por un laberinto que tenías que completar, y hace poco Google hizo un doodle de Pac-Man y tú podías jugar Pac-Man gratis en tu navegador en tu Chrome. Mira, y aparte ha sido referenciado un montón es un ícono de la cultura de los juegos, de la cultura de videojuegos. De hecho, hace poco Amazon había sacado una serie que recopilaba varios juegos, hacía una serie que por ejemplo tomaran... ¿Buena? Sí, Pancho nos dice que estuvo muy buena esa compilación. Tomaron Warhammer, aparecía un episodio que se basaba en Play, uno en Dungeons and Dragons y cosas así. Uh-huh. Y había uno que era una versión de Pac-Man, pero muy, muy oscura. Como que era el fantasma era una persona que está en un mundo como de fantasía, que habían bosques, habían laberintos, y Pac-Man era como un demonio, era muy extraño, y tenía un final muy no fuerte, bizarro, pero bizarro, y era como, este es Pac-Man, y uno al final se da cuenta, este es Pac-Man. Oye, yo no alcancé a ser quizás de esa generación que mató toda la mesa jugando Pac-Man, pero sí, era un juego que llamaba mucho la atención. Además, lograba capturar muy bien el uso de los colores en ese momento. Cuando comías la pastillita especial y la pantalla brillaba, etcétera, funcionaba bastante bien. También Pac-Man tuvo unas versiones donde, por ejemplo, lo que era muy chistoso, el Pac-Man 2, que era Miss Pac-Man, que la única diferencia es que era un Pac-Man con una rosita, con una rosita en la cabeza, y eso era todo. Hubo una serie, cuando yo era chico, había una serie animada de Mr. Pac-Man, que era muy o sea, básicamente siempre todo el conflicto se resolvía y en algún momento Pac-Man se aburría, se comía la pastilla especial y salía persiguiendo a los fantasmas. Trama no tenía mucha, pero llamaba la atención. Bueno, y de hecho por el aniversario van a empezar van a salir productos temáticos para la Nintendo Switch y para la Xbox. Esto se está celebrando, creo que era desde el 23 de marzo del 2025 hasta si no me equivoco, el 1 de abril de este año 2026. No, 1 de enero de 2025 hasta el 22 de mayo del 2026. ¿Y por qué esa fecha? No sé, o sea, en ese tiempo van a estar saliendo productos de Pac-Man. Productos, ya, perfecto. Recordemos, este es un juego desarrollado por Namco. Claro, así es. Es uno de los videojuegos quizás más icónicos que existen en la vida. O sea, si uno piensa en videojuegos, es uno de los sinónimos, quizás. Bueno, depende de la generación. Claro, porque hay generación que videojuegos asocia con Mario, otros asocian con Street Fighter, quizás. Más adelante uno le preguntará a un niño, oye, ¿qué juego te gusta, caleta? El Roblox. Claro. Entonces es complicado. Porque sí. A mí me dicen, oye, un juego que a ti te parezca histórico y antiguo, no sé, Devil May Cry, Resident Evil. Claro. Para mí Mario 64 es como ya lo más antiguo que yo juego. Lo más antiguo que tú jugaste. O sea, que jugué en su momento, porque yo alcancé a tener la Nintendo 64 siendo un niño de 5 años. Mira. O sea, era de tu papá esa consola. Era de mis primos. De tus primos. Perfecto. Oye, hablando de consolas, va a entrar una consola nueva al mercado.
La consola Steam Machine, que es producida por Valve, la empresa que lleva Steam en PC, que es la distribuidora de juegos más grande que hay en PC. Le han aparecido varios competidores, pero... Expliquemos un poquito qué es Steam. Bueno, Steam es una página y una aplicación en la cual uno puede comprar juegos. Las empresas venden sus juegos ahí, por ejemplo, la mayoría de Call of Duty juegos y se venden ahí. Pero también Valve tiene sus juegos propios. Valve no lo crearon ellos, fue un mod que se hizo del Half-Life, pero también son dueños del Counter-Strike. Ya. Y del Half-Life salieron un montón de mods, que es el Left 4 Dead, el Team Fortress. También, ellos son dueños del Dota, que es uno de los juegos con más jugadores activos, el Dota 2. Y de hecho uno de los juegos que más dinero mueve en cuanto a su competitivo, porque hay una cuestión ahí con los jeques árabes metidos por ahí. Ah, mira. Y ellos tienen... O sea, hay plata. Sí, y ellos han innovado demasiado en temas de, por ejemplo, mercado. Por ejemplo, cuando se empezó a popularizar Steam y el Counter-Strike, empezaron a vender skins a precio real. O sea, uno compraba un skin con dinero de verdad. Están las cajas, que hubo un drama hace mucho tiempo con el tema, no con el Counter, sino con los juegos que decían que inducían a la ludopatía. Bueno, yo creo que todos los videojuegos inducen en algo a la ludopatía, sobre todo ahora todos los videojuegos con microtransacciones. Sí. Eso es, ahí yo creo que tenemos un tema largo para conversar sobre ludopatía. Siento que se han como aligerado un poco el tema de lo que puede, por ejemplo, lo que uno puede comprar de manera aleatoria dentro de un juego, porque el drama más grande que había antes era que uno pagaba por un producto aleatorio el cual te daba ventaja, pero, por ejemplo, no sé, uno se gastaba 100.000 pesos en un producto que era aleatorio y resulta que no ganaba lo que quería. Entonces... pero con el tiempo eso cambió. Ahora, lo que más que nada lo que se compra son productos cosméticos. Siguen habiendo juegos que claramente tienen este negocio de, oye, paga más y te doy productos que te van a ayudar a ser mejor. Por ejemplo, por ejemplo, el eFootball, que es la versión nueva del PES, que no es ni la sombra de lo que era el PES antiguo. Que tienen este mercado es un juego totalmente gratuito el juego. Uno puede jugar, llegar, comprar jugadores con la moneda que tiene el juego. Pero hay una moneda que se compra con dinero real, que te deja abrir unos sobres que te salen jugadores leyendas, el Ronaldinho, Messi 2007 y cosas así. Y obviamente eso te da una ventaja dentro del juego porque tienen habilidades especiales. Entonces, volviendo al tema de Steam, que va a sacar esta consola, la Steam Machine viene a competir quizás con la Xbox más que con la Play, porque un problema que ha tenido la Xbox durante mucho tiempo es que la mayoría de los juegos de Xbox están en PC. No. Entonces ahí está como la competencia. Entonces la Steam Machine lo que te va a permitir es, tú tienes tu galería tu biblioteca de Steam con los juegos que has comprado en PC, y esos mismos los vas a poder jugar en una consola. Es más que nada eso. Y aparte va a traer incluido, yo creo que se va a vender aparte, VR, los lentes de realidad virtual, mandos para movimiento, que ya existen, ya tienen compatibilidad con el Steam en PC, pero ahora va a ser en una consola. Quizás la Steam Machine asegure la performance de los juegos, porque había una queja que de repente uno como usuario se hacía una cuenta en Steam, descargaba juegos, pero el problema es que la máquina que uno tenía no daba para las exigencias de Steam. Y también hay juegos en Steam. Yo una vez sufrí un fiasco porque había un juego que era un juego retro que básicamente tú lo descargabas, pero se ajustaba a los requerimientos del Java que tú tenías. Y eso hacía que el juego no corriera, que era básicamente era un Age of Empires, que era no era un Age of Empires, sino que era Galactic Battlegrounds, que era básicamente Age of Empires con skin de Star Wars. Pero por alguna razón con los Java, ahí me lo trató de explicar un amigo más informático, con los Java actual, el juego no corría. Sí, de hecho... Entonces ese era un problema, que de repente tú descargabas juegos clásicos en Steam y no te corrían porque estabas muy pasado con tu computador o estabas muy corto en el computador. Bueno, eso al final todavía no se sabe como el 100%, porque por ejemplo hace casi 4 años Steam sacó la Steam Deck, que es como una consola portátil que tiene Steam integrado, como un mini computador, como la Nintendo Switch, pero en vez de tener un sistema propio, es un computador más pequeñito. Y este tenía un problema que obviamente no corría todos los juegos a una calidad alta. Por ejemplo, yo me acuerdo que se hacían las pruebas con el Doom Eternal, que era un juego bastante exigente en ese momento, y lo corría en gráficos bajos, en una tasa de FPS bastante no mala, eran 45, 60, llegaba a 60 veces.
pero le costaba, entonces, y costaba mucho. 45 FPS. Sí, ahora Pero ¿es necesario 45 FPS tomando en cuenta que el cine clásico funciona a 24, el anime funciona a 16? Es que yo por lo menos lo noto demasiado. Por ejemplo, Perdón, FPS es frames per second, cuadros por segundo, claro. Es que yo ponte tú, yo trabajé con animación y de repente me decían, ya, hazlo a 10 por segundo. Y decía, pero ¿cómo a 10 por segundo? Hay que ahorrar 10 por segundo. Claro que eso es muy poco, tomando en cuenta que el cine funciona con 24. no, de hecho ahora, por ejemplo, tanto los frames en un juego depende tanto de la potencia de tu PC y que para poder verlo necesitas una pantalla que pueda ver esos Claro. frames. Por ejemplo, el estándar hace 5 años, no, más yo creo, eran 60. Ajá. Ahora hay monitores que soportan hasta 240, 550 FPS. Hertz, que es la medida que se toma para la pantalla, que los Hertz es casi lo mismo que los FPS, que es lo que te puede mostrar la pantalla. Ajá. Por ejemplo, yo tengo una de 120 y he probado alguna otra, no sé, de 240. Se nota una diferencia, pero ya de 120 para arriba es nula. Pero de 60 para abajo, que un juego vaya de 60 para abajo es incómodo incluso. Oye, vámonos a otro ámbito, porque los videojuegos ya están súper integrados en lo que es más allá de la cultura popular, yo creo, y de la cultura geek, en la cultura popular. Y ha sido un año súper pródigo en productos, ya sea series y películas de videojuegos. Tuvimos hartas películas, algunas con mejores resultados que otras, pero ¿te parece hacemos un repasito? Claro. Uh-huh. Bueno, algunas quizás malas en cuanto a la idea, pero que les fue muy bien. Por ejemplo, la que yo siempre pienso es la de Minecraft, que para mí fue... A mí me dio risa, tengo que admitirlo. Pero en cuanto a guión es bastante mala, pero parece que le fue bien. Le fue muy bien. Es que le fue bien en taquilla. Le fue excelente. Uh-huh. Porque uno de los... Bueno, Minecraft es el juego más vendido de la historia. Claro. Entonces, cualquier producto que se haga de él, yo creo que le va a ir bien. Pero era muy raro desde el punto de vista visual esto de Jason Momoa vestido rosado, Jack Black, era como que era medio... bueno, que el juego es así, medio disonante visualmente, sí. Sí, pero igual la excusa que se dio un poco es que no es una película de la historia del juego, que era lo que la gente quería. Es una película creando una historia en base con el juego aparte. Es como se crea una historia y están dentro del juego. Eso es como la excusa para hacer una película así de ridícula, porque, bueno, tenían a Jack Black, que no podéis poner a Jack Black en una película de comedia sin que cante. Claro. Entonces, y bueno, la dupla de Jason Momoa con Jack Black es bastante buena, pero los otros personajes quedan muy de lado. Claro, exactamente, se comen el protagonismo. También tuvimos la película de Until Dawn. Sí, el problema es que no es tan parecida al juego, como que cambiaron demasiado la historia. En Until Dawn. Ajá, de la película al juego. Until Dawn, recuérdanos, es un juego de terror de sí, PlayStation. De PlayStation. Uh-huh. Bueno, también estuvo Five Nights at Freddy's 2, la secuela de la saga que nació en el 2014, creado por una persona que era Scott Cawthon, que es un juego que la reventó, yo me acuerdo cuando... Y también es de terror, es de una persona que queda como perdida en un parque de diversiones. No, él está cuidado como de una pizzería que tiene unos robots. Eso, pizzería con robots tipo Chuck E. Cheese. Sí. Y los robots cobran vida. Cobran vida, hay una historia de una maldición de unos niños, de un asesinato y cosas así. Uh-huh. Y que yo me acuerdo cuando iba en la básica y en la media, yo era muy fan de ellos. Como que hablaba con mis compañeros de, ¿viste qué pasó esto? Salió un video de que esta es la historia real. Five Nights at Freddy's se nutre mucho de lo que es la cultura del viral. De hecho, se nutre mucho de lo que la gente se inventa. Porque la historia se armó al final de lo que la gente inventaba a veces. Buenísimo. El mismo autor en un momento, el autor ya no sigue con la franquicia, como que se retiró un poco, pero apoya de vez en cuando para, por ejemplo, este producto, la película, que de hecho la primera, estaba planteada para hacerse 2 años después de que salió el juego. Ya. Porque le fue excelente, entonces ya había gente interesada en hacer un producto audiovisual más allá de los videojuegos con la franquicia. Tengo entendido que Five Nights at Freddy's fue una de las más vistas en noviembre en Chile. Sí. Así es. Yo la 2 no la he visto todavía. Ya. Bueno, tenemos Castlevania Nocturne, que esta es animada, ¿cierto? Sí, está en Netflix. Yo no la he visto todavía. Mira, a mí me pasó con la serie Castlevania que la primera temporada anduvo muy bien, la segunda la encontré un poco lenta. Y esta sería como un spin-off de la
no es propiamente la serie misma. Y después tenemos, bueno, Devil May Cry como serie. Cuéntame, ahí ¿cómo va eso? La de Devil May Cry, hay un gran problema que lo tienen los fans con ella, que se escapa mucho de lo que era el juego, porque cuando se anunció como que iba a como fijar el canon de lo que es Devil May Cry, porque Devil May Cry tiene una historia bastante enredada. Hay un juego que de hecho casi que ni se cuenta, que es el 2, porque es tan malo que la gente como que lo evita. Entonces se habló mucho de que el director, porque Devil May Cry no solo son juegos, también hay unos libros, unos cómics, incluso unas novelas que son parte del canon, pero que está bastante desordenado. De hecho, ni siquiera los juegos van en orden. Por ejemplo, el primer Devil May Cry es el tercero, el tercero es el primero, y así. Ah, qué desastre. Cronológicamente hablando. Ya. El único que va como acorde con el orden, el último, el 5. Ya. Oye, bueno, y el año partió con The Last of Us temporada 2. Bastante polémico. Polémico, sí. Es que depende, porque si habíais jugado Last of Us 2, sabíais más o menos a qué atenerte, pero yo creo que, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy jugador de Last of Us, un amigo me hizo el favor, me dijo, mira, va a pasar esto en la serie para que no te vuelvas loco. Claro, lo que pasa con el personaje Pedro Pascal pega muy fuerte en la serie y después continúa con el personaje de Bella Ramsey. Y además también aquí yo creo que hay otro tema que va más allá del videojuego, va más allá, el tema de lo que ha sido el bullying en redes sociales que ha sido Bella Ramsey. Y yo siento que obviamente no es merecido para nada. Es una actriz, es muy buena actriz. El problema que yo siento que tiene The Last of Us 2 a comparar. El juego primero, la base de The Last of Us 2, nunca fue muy bien tomada. A mí el juego me gusta harto, no más que el 1. Obviamente el 1 es buenísimo, es de mis juegos favoritos. Pero el 2 ya tenía problemas con el tema del guión. Y en la serie hubieron unos cambios muy extraños que hicieron ver más tonto el juego. Como que, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Por ejemplo, un pequeño spoiler. Hay una parte, la que acompaña a Ellie, que es su novia. En el juego, en un momento te dicen que está embarazada. Y en el juego Ellie se enoja porque, oye, ¿cómo venía embarazada? Porque vamos en una misión suicida a buscar a los que mataron a Joel. Pero en la serie como que le dice, estoy embarazada, y Ellie se alegra. Como dice, voy a ser papá. Entonces es como tonto. Entonces yo creo, y dicen, es que la actriz Bella Ramsey, no, pero yo creo que a cualquier actriz que pongan, sea Ana de Armas, alguna así, que está con este debate, es que es fea Bella Ramsey, para gusto los colores. Yo creo que cualquier actriz bonita, incluso que algunos lo consideren, no brillaría con ese guión tan malo. Con esa... ¿Tú crees que fue un problema la adaptación? Es un problema de guión. De guión. Sí, hay cosas que de repente como que no te cuajaba muy bien. Por ejemplo, yo me acuerdo hay una parte donde Bella Ramsey y sus compañeras se demoran mucho en llegar a una parte y la misión de rescate con Jake llega inmediatamente. Sí, entonces, aparece de la nada. De la nada, que es muy un recurso ex máquina. Entonces es como raro. Y aparte un problema que tienen tuvo la primera temporada para mí, y la segunda es que quitan, obviamente tienen que adaptarlo a una serie y no poner todo el rato pelea, quitan como esa parte tan violenta que tenía el juego, especialmente el 2. Así es. Oye, se nos ha pasado súper rápido, así que muy cortito, ¿qué nos espera para el 2026? ¿Qué tenemos que... bueno, nuevamente Resident Evil Requiem, ¿cierto? Resident Evil 9, con 9. La vuelta de Leon Kennedy. Ya, perfecto. Esta no me la sé. Hytale Early Access. ¿Esto qué? Hytale, bueno, salió ayer. Es un juego que se anunció hace años y que se canceló y volvió, que es como una copia del Minecraft. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso bien rápido. Bueno, Marvel's Wolverine, que se viene anunciando ya hace 2 años. ¿Esto sería basado en qué Wolverine? ¿Wolverine de cómic? ¿Wolverine de película? No, es un producto totalmente nuevo, basado en el universo que ha hecho PlayStation con los juegos de Spider-Man. Ya. Está 07 First Light, que es un juego de James Bond. Yo estoy curioso por esto, porque los juegos de James Bond, los juegos de 007, y estoy pensando desde el GoldenEye de la Nintendo 64, fue un juego que la rompió, fue un juego que logró, que se le tenía muy poca fe y la rompió. Entonces, ver cómo van a resolver este juego que puede ser una narrativa muy seria. Cuéntanos, sigue... bueno, el 007 se basa en... Salió un juego de Indiana Jones también hace poco, que es la misma idea, que un juego de aventura con las películas de estos personajes. Después está Diablo 4 Lord of Hatred, que es una expansión para Diablo 4.
Está Fatal Frame 2, que es un remake de un juego de la PlayStation 2 que se basa en un juego de terror donde para ver los fantasmas uno tenía que apuntar con una cámara. Y el más sonado de todos, que es el GTA 6, que ya viene de una cancelación porque supuestamente lo íbamos a tener ya en mayo. Ahora se cambió para noviembre de este año. Y que incluso se está hablando de otro cambio de fecha. Wow, eso yo creo que molesta mucho al público, los cambios de fecha, las cancelaciones. Aunque yo, mira, estoy pensando lo que pasó con Cyberpunk. Yo creo mejor un juego pospuesto que un juego mal logrado. Yo me acuerdo todos los bugs que tuvo Cyberpunk, cómo lo pasaron los jugadores con Cyberpunk, porque bueno, claro... Yo lo precompré. O sea, aquí tenemos a alguien que lo sufrió en primera persona. Ay, oye, bueno, y para el cine, un repaso rapidito, bueno, la película de Super Mario Bros. Galaxy, perfecto. La secuela de la película de Mario Bros., que a diferencia de la de los 90 la ha ido increíble. Claro, sí, no, es que la Mario Bros. De los 90 es horrible, un cáncer a los ojos, pero bueno. Mortal Kombat 2 en mayo. Street Fighter, que fue presentado el elenco completo de los Games Awards. Estoy nervioso con esa película, porque se ve muy bonita, se ve muy cercano al juego original. ¿Pero será muy caricaturesco? Pero bueno, mientras sea mejor que la de Jean-Claude Van Damme, me conformo. Está Sekiro no Defeat, que es un juego de tipo Dark Souls, que está por confirmar la fecha, pero se anunció durante los Game Awards. La segunda temporada de Devil May Cry, que va a traer lo que la gente tanto quería, que era la pelea entre Dante y Virgil. Y la segunda temporada de Cyberpunk Edge Runners, que fue lo mejor que salió de Cyberpunk para mí. ¿Viste? La primera temporada es buenísima. Algo quiero. ¿Tú nos recomiendas esa? Sí. La primera temporada de Cyberpunk. Perfecto. Oye, pucha, se nos hizo muy, muy corto este especial de videojuegos. Yo creo que vamos a tener que repetir en la próxima temporada de ProxiPixel. Deberíamos retomar esto ya en marzo, en un nuevo especial de videojuegos. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y nos vamos hoy recordando a un ícono de la música, un ícono del rock que nos dejó hace poquito más de 10 años, y un par de días antes de fallecer lanzó su último disco, quien fue David Bowie. Nos vamos con este excelente cover, autorizado de hecho por John Lennon, de Across the Universe. Esto fue ProxiPixel. Gracias, Pancho. Muchas gracias a ustedes también. Hemos presentado en Radio U Central ProxiPixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital, con la conducción de Pedro Fodi. Éxitos de hoy y siempre.